Saludos, estimados estudiantes. En este video voy a explicarles cómo se deducen las ecuaciones del movimiento parabólico. A pesar de que esto ya lo hemos revisado en las clases anteriores, también ya hemos hecho ejercicios de aplicación de estas ecuaciones con el cálculo de tiempo de subida, tiempo de vuelo, alcance, altura máxima y los términos que ya hemos revisado. Sin embargo, este video les va a servir como un refuerzo de todo lo que hemos visto y también les va a permitir realizar el trabajo de recuperación a los estudiantes que sacaron baja nota en la lección. Bueno, empecemos entonces. Para iniciar vamos a dibujar la trayectoria del movimiento parabólico. Entonces aquí tengo dibujado los ejes, tengo el eje Y y el eje X. Voy a dibujar la trayectoria del movimiento parabólico. ¿Sí? Disculpen si no sale una parábola perfecta como yo estoy dibujando a mano alzada, sale un poquito chueca, pero ustedes entienden cómo es la trayectoria. Este tipo de trayectoria la denominamos parábola y por eso recibe el nombre de movimiento parabólico, porque en el movimiento del objeto describe una parábola. Inicialmente sale con tenemos aquí una velocidad inicial y esa velocidad inicial tiene un ángulo, ese ángulo que lo representamos con la letra alfa. Nosotros en la clase hemos utilizado esa letra, pero en otros textos pueden encontrar que se pone también otro tipo de letras. Lo importante es que entiendan que hay un ángulo de inclinación de esa velocidad con respecto al eje X. Sí, tenemos ese ángulo de inclinación. Ahora, como existe este ángulo de inclinación, eso produce que existan componentes de la velocidad. ¿Sí? Al tener un ángulo de inclinación, va a haber una componente en la dirección del eje X. ¿Sí? Miren, voy a representar aquí. Digamos que yo proyecto sobre el eje X y también sobre el eje Y, formando como un rectángulo. Entonces, sobre el eje X, aquí voy a tener la velocidad inicial en la dirección de X, que la ponemos como V o X. Y también tengo la velocidad inicial en la dirección de Y, que la represento como V o Y. ¿Sí? Esto voy a sacar en un triángulo acá a un ladito. Miren, voy a dibujar. Entonces tengo la velocidad inicial. Tengo la velocidad inicial que está así con esa inclinación. Y también tengo las componentes, que sería esta, que es la componente en X, y acá que está la componente en Y. Sí, bueno, disculpen que no sale rectito, pero ya saben que estoy haciendo a mano alzada. Pero si se fijan, esta distancia o esta longitud de este vector B o Y es la misma si es que yo lo proyecto acá. ¿Sí? O va a tener la misma medida, este B o Y, con la longitud que yo acabo de poner aquí con los puntos suspensivos, ¿sí? Formando un triángulo. Y aquí está el ángulo. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque para esta parte y para poder deducir las ecuaciones del movimiento parabólico, vamos a utilizar unas pequeñas relaciones de las funciones trigonométricas. Entonces, utilizamos la función seno, ¿sí? Es una función trigonométrica, la función seno. La función seno es igual a tratar de escribir lo mejor posible. Pues, a ver. La función seno. Sí, en la calculadora aparece como sen o sin, también les aparece ahí en la calculadora. La función seno es igual. De forma general,
es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Ya? Esto de aquí se aplica para triángulos rectángulos, solo se aplica para triángulos rectángulos. De una vez también les pongo la otra relación que es el coseno de un ángulo. En cambio ahí es el cateto adyacente, sobre la hipotenusa. ¿Ya? Eso se aplica solo para triángulos rectángulos. ¿Cuándo tenemos un triángulo rectángulo? Cuando forma un ángulo de 90 grados, que es justo lo que tenemos aquí. Entonces, miren, si yo aplico estas funciones trigonométricas para el triángulo que tenemos aquí, ¿sí? Estas dos funciones trigonométricas las voy a aplicar aquí a este triángulo, me va a quedar esto, miren, que el seno de alfa es igual al cateto opuesto. ¿Cómo entendemos cuál es el cateto opuesto? El cateto opuesto va a ser siempre el que está enfrente del ángulo. ¿Y qué medida está enfrente del ángulo? Esta de aquí, que sería la B o Y, es la línea de puntos suspensivos, que también es equivalente a B o Y. Eso está enfrente del ángulo y por tanto es el cateto opuesto. Sobre la hipotenusa, ¿qué es la hipotenusa? La hipotenusa es el lado que está inclinado, que en este caso es BO. ¿Sí? Entonces tenemos la relación trigonométrica seno aplicada en este triángulo, que relaciona las velocidades. Y miren, de aquí me va a permitir despejar a qué es igual B o Y. B o Y. Si yo despejo de aquí el BO, que representa la velocidad inicial, como está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, como pasa a multiplicar, me va a quedar BO por el seno de alfa. ¿Sí? Y aquí tengo ya una de las ecuaciones que me va a servir para poder deducir las ecuaciones. Lo mismo aplico con la función trigonométrica coseno. En cambio, coseno, como les puse acá, es cateto adyacente. El cateto adyacente es el cateto que está junto al ángulo, que en este caso es BOX. Entonces sería BOX sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa sigue siendo BO. Asimismo, como se dan cuenta, yo puedo despejar de aquí BOX. El BO que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar y me queda BO por coseno de alfa. ¿Ya? Y tengo esta ecuación que también me va a servir para deducir las ecuaciones del movimiento parabólico. ¿Sí? ¿Qué representan estas ecuaciones? Representan la velocidad inicial en la dirección de y la velocidad inicial en la dirección de X. ¿Sí? En esas direcciones. Porque ustedes se dan cuenta que conforme un objeto va describiendo esta trayectoria, se va moviendo tanto en forma horizontal como en forma vertical, porque al mismo tiempo que se desplaza hacia la derecha, también se mueve hacia arriba o hacia abajo. Entonces, por eso analizamos las velocidades en las dos direcciones. ¿Sí? Ahora vamos a considerar el movimiento desde el punto de lanzamiento, ¿sí? Desde el punto de lanzamiento hasta que llegue al punto más alto de la trayectoria. ¿Y qué pasa cuando llega al punto más alto de la trayectoria? Si ven la velocidad que se la representa con esa flechita roja, esa velocidad conforme el objeto va subiendo o va describiendo la trayectoria, esa velocidad va cambiando de dirección. Y cuando llega a esta parte, que es el punto más alto de la trayectoria, ahí toda la velocidad va a estar así, va a estar en forma horizontal. Y como está toda en forma horizontal, significa que no hay velocidad, no hay componente de la velocidad en la dirección de Y, porque todo está horizontal. Entonces aquí decimos que la velocidad en Y es 0, justo cuando llega al punto más alto de la trayectoria, que ese punto justo se conoce como altura máxima. ¿Ya? Ahora vamos a hacer el cálculo del tiempo desde que es lanzado el objeto hasta que llega a este punto. Y ese tiempo se le denomina tiempo de subida, ¿sí?
tiene relación con lo que está pasando, porque es el tiempo que tarda para que llegue al punto más alto o para que suba al punto más alto. Entonces, por eso sería tiempo de subida. Ahora vamos a tomar en cuenta que en este tipo de movimiento, en el movimiento parabólico, lo podemos analizar como la combinación de dos tipos de movimientos, de la cinemática que hemos visto en las clases anteriores o en el trimestre anterior. Vimos el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. En el caso del movimiento parabólico, sí, aquí les voy a escribir, se combinan dos movimientos. Entonces, en el eje X es un movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, dependiendo de en qué dirección esté analizando el movimiento, yo puedo utilizar las ecuaciones respectivas. Y en el caso del eje X, como es un movimiento rectilíneo uniforme, la ecuación, la única que utilizamos es esta. La velocidad en X es igual a la distancia X sobre el tiempo. Y también tenemos una característica importante de esto, es que en el eje X la velocidad es constante. ¿Sí? Ya hemos conversado sobre ese término, constante. Cuando decimos que algo es constante significa que no cambia, es decir, que la velocidad en la dirección de X va a ser siempre la misma, en cualquier punto de la trayectoria. Siempre va a tener el mismo valor. Con eso entonces podemos decir que la velocidad en X es la misma velocidad inicial en X. O sea, la velocidad inicial va a ser la misma en cualquier punto de la trayectoria nuevamente. Pero la velocidad en X ya acabamos de deducir anteriormente que era velocidad inicial por coseno de alfa. Velocidad inicial por coseno de alfa. ¿Ya? Entonces tenemos esta relación para la velocidad en X. Y al mismo tiempo en el eje Y, en cambio, tenemos las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Vamos a dejar esta ecuación de la velocidad en X para pasarnos al eje Y. ¿Sí? Voy a mover más acá esto. En el eje Y, como les decía, cuando se lanza el objeto, la velocidad va cambiando de la dirección hasta que llega al punto más alto, donde la velocidad en Y es 0. Y del movimiento rectilíneo uniformemente variado teníamos esta otra ecuación. De aquí, de este movimiento, sale esta otra ecuación, que era la velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y. Y aquí yo les ponía más menos gravedad por tiempo. Y yo les decía que aquí analicen si es que cuándo es más y cuándo es menos. En este caso, cuando el objeto va subiendo, la velocidad va disminuyendo, es decir, que es un movimiento desacelerado. Cuando es desacelerado, vamos a dejar la ecuación con el menos. En cambio, para el otro lado, cuando ya llega a la altura máxima y comienza a descender, ahí en cambio el movimiento sería acelerado. Entonces, esta ecuación, aplicándola al movimiento, nos va a quedar que la velocidad final en Y es la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo. Esto sería ¿qué? A la subida, ¿sí? Porque la subida es un movimiento desacelerado. Pero para la subida, la velocidad final en Y, ¿cuánto vale? La velocidad final en Y, si nos vamos al gráfico, vale 0, porque la velocidad final va a ser hasta el punto donde alcanza la altura máxima. Entonces, si vale 0, podemos simplificarla, ¿no? Esto de aquí vale 0 y la ecuación se reduce. Y me va a quedar así, me va a quedar que 0 es igual a la velocidad inicial en Y menos gravedad por tiempo. Este tiempo lo vamos a denominar tiempo de subida, ¿sí? Y lo represento como TS. Nuevamente, ¿por qué es el tiempo de subida? Porque estamos analizando solo el movimiento desde el punto de lanzamiento hasta el punto más alto de la trayectoria. Entonces, ese es el tiempo de subida. Ahora de aquí puedo despejar esto. Este término que está negativo, ¿sí? Esto que está negativo,
pasa al otro lado con signo positivo. Entonces va a quedar gravedad por tiempo de subida es igual a velocidad inicial en y. Y tiempo de subida es igual a velocidad inicial en y sobre la gravedad. Pero la velocidad inicial en y ya habíamos obtenido que es velocidad inicial por seno de alfa. Velocidad inicial por seno del ángulo sobre la gravedad. Y acabamos de deducir con esto una de las ecuaciones características del movimiento parabólico. Es la ecuación para el tiempo de subida. Ahora, el objeto no solo sube, también cuando llega al punto más alto comienza a bajar. Pero vamos a considerar en condiciones ideales que no nos va a afectar en el movimiento el rozamiento con el aire. Si no nos afecta el rozamiento con el aire o la geometría del objeto, el tiempo de subida va a ser igual al tiempo de bajada. Es decir, vamos a considerar que se demora lo mismo que se demora en subir, se va a demorar en bajar. Entonces, si quisiéramos una ecuación para el tiempo de bajada, sería la misma. El tiempo de bajada también sería la velocidad inicial por el seno de alfa sobre la gravedad. Porque lo que estamos diciendo es que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, considerando que no va a influir el rozamiento con el aire o la geometría del objeto. Ahora, hay otro concepto que aparece en el movimiento, es el tiempo de vuelo. Ya hablamos de tiempo de subida. Ahora, el tiempo de vuelo es en cambio el tiempo desde donde se lanza el objeto hasta que vuelve a caer en la superficie, hasta que vuelve a caer al mismo nivel de donde fue lanzado. Eso se llama tiempo de vuelo. Y el tiempo de vuelo, si se dan cuenta, es el tiempo de subida, lo que se demora en subir, más lo que se demoró en bajar. Entonces voy a representarlo como TB, para abreviar, tiempo de vuelo. Es igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Pero ya habíamos dicho que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Entonces puedo decir que el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida. De ahí puedo obtener que la ecuación para el tiempo de vuelo es la misma ecuación que había puesto para el tiempo de subida, pero le aumentamos un 2. Entonces sería 2 veces la velocidad inicial por el seno de alfa sobre la gravedad. Y ya tengo otra ecuación característica que sería para el tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo. Ahora, regresemos al movimiento en X. Nos habíamos quedado acá. Les decía que la velocidad en X es constante. Y la velocidad en X ya la habíamos determinado. La velocidad inicial era velocidad inicial por coseno de alfa. Pero como es constante, es igual a cualquier velocidad en la dirección de X. Ahora, de esta ecuación, ¿sí? De esta que estoy señalando, de esa ecuación vamos a despejar la distancia X. ¿Sí? Miren, de aquí voy a despejar X. Si despejo X me va a quedar que es igual a la velocidad en X por el tiempo. ¿Ya? Entonces me permite encontrar esta ecuación una distancia X, es decir, una distancia horizontal que recorre el objeto. Pero yo quiero encontrar la máxima distancia horizontal que se puede recorrer. Y esa máxima distancia horizontal la represento aquí con la letra A y le denominamos alcance, ¿sí? El alcance entonces es una distancia en X y es la mayor distancia horizontal que recorre el objeto, desde donde fue lanzado hasta donde cae. Vamos a determinar ese alcance. Ahora, aquí tenemos que razonar un poco, miren. El tiempo que transcurre desde que se lanza el objeto hasta que vuelve a caer y llega acá, el tiempo que transcurre para que haga toda la trayectoria es el tiempo de vuelo, ¿sí? Es el tiempo total, que ya lo denominamos tiempo de vuelo. Entonces, para poder calcular el alcance debemos utilizar el tiempo de vuelo. Volvemos de nuevo acá. Yo quiero hallar el alcance. Entonces, en lugar de X voy a decir, voy a hallar el alcance, ¿sí? El alcance va a ser
igual a la velocidad en x por el tiempo de vuelo. ¿Sí? Miren, la velocidad en x por el tiempo de vuelo. Pero estos dos términos los puedo reemplazar. La velocidad en x ya sabíamos que era, miren, aquí está, velocidad inicial por coseno de alfa. Entonces puedo reemplazar eso. Velocidad inicial por coseno de alfa. Por el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo lo sacamos acá, era 2 velocidad inicial seno de alfa sobre gravedad. 2 velocidad inicial seno de alfa sobre gravedad. Y ahora lo que vamos a hacer es tratar de simplificar un poco esta ecuación. Hasta ahí ya tenemos la ecuación del alcance. Por ejemplo, miren, aquí tenemos 2 veces la velocidad inicial que se está multiplicando. Entonces, como está 2 veces, puedo poner como velocidad inicial al cuadrado. ¿Ya? Y agrupo los demás términos. Me queda 2 seno de alfa coseno de alfa. Y todo sobre gravedad. ¿Ya? Aquí llegamos a obtener esto. Miren, voy a resaltar de color amarillo. Esto que dice 2 seno de alfa coseno de alfa, eso de ahí se le denomina una identidad trigonométrica. ¿Ya? Y como es una identidad trigonométrica, tiene una equivalencia. Y la equivalencia es esta que voy a poner. Seno de 2 veces el ángulo es igual a lo que tenemos en este momento, que es 2 seno de alfa coseno de alfa. Entonces lo que hago es reemplazar, ¿sí? Reemplazo para que la ecuación me quede más pequeña, más reducida. Entonces en lugar de tener 2 seno de alfa coseno de alfa, lo reemplazo por su identidad, que es seno de 2 alfa. Seno de 2 alfa, ¿qué quiere decir? Es el seno del doble del ángulo de lanzamiento. ¿Sí? Es el doble del ángulo de lanzamiento. Entonces finalmente la ecuación me va a quedar así. Velocidad inicial al cuadrado por el seno del doble del ángulo sobre la gravedad. Y ya tenemos la ecuación para hallar el alcance, o sea, para hallar la distancia máxima que puede recorrer el objeto en el movimiento parabólico. Ya, solo nos falta hallar ahora la altura máxima. Sí, la altura máxima. Para la altura máxima, como la altura es una distancia en y, ¿sí? Voy a utilizar también las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces voy a escribir una de las ecuaciones que era velocidad final en y al cuadrado es igual a velocidad inicial en y al cuadrado. Voy a considerar también el movimiento de subida. Entonces el movimiento va a ser desacelerado menos 2 gravedad por altura. ¿Sí? Pero ya habíamos analizado que cuando llega al punto más alto de la trayectoria, la velocidad en y es 0, la velocidad final es 0. Entonces, esta de aquí va a ser 0. Y con esa la ecuación se reduce y se hace más pequeña. Me va a quedar que 0 es igual a la velocidad inicial en y al cuadrado menos 2g por h. Pero esta h ya no es cualquier altura, es la altura máxima ya. ¿Sí? Y esta es la que queremos despejar. Miren, este término, esto que está restando, yo lo puedo pasar al otro lado y va a pasar con signo positivo. Entonces va a quedar 2g por la altura máxima es igual a la velocidad en y, inicial en y al cuadrado. El 2 y la gravedad están multiplicando. Como están multiplicando, puedo pasar al otro lado a dividir. ¿Sí? Puedo pasar a dividir. Entonces me va a quedar altura max, h max, altura máxima es velocidad inicial en y al cuadrado sobre 2g. Pero la velocidad inicial en y ya la habíamos determinado al inicio. La velocidad inicial en y era velocidad inicial por seno de alfa. Y puedo reemplazar.
Entonces, miren, altura máxima es velocidad inicial seno de alfa al cuadrado sobre 2g. Claro que esto también lo puedo poner de esta manera. De pronto me digan, pero así no nos puso las ecuaciones. Entonces, es esto, miren, altura máxima es, puedo distribuir ese cuadrado. Entonces me queda velocidad inicial al cuadrado, seno de alfa, esto al cuadrado, sobre el doble de la gravedad. Ya sabemos que la gravedad es 9.8 en el planeta Tierra, el doble sería 19.6. Y con eso ya tenemos todas las ecuaciones del movimiento parabólico. Miren, ahí está deducido todo. Son las ecuaciones principales del movimiento. Y con eso ya podemos hacer los cálculos para determinar en un problema. Podemos calcular el tiempo de subida, tiempo de vuelo, el alcance y la altura máxima, empleando directamente ya las ecuaciones. Esto es lo que les pido que hagan como trabajo de recuperación a los estudiantes que sacaron baja nota en la lección. ¿Sí? Que describan el proceso de deducción de las ecuaciones. Gracias por su atención.